pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vidas humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. Algunas de las medidas que se están tomando para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el futuro de manera no trivial. Entender la relación entre los diferentes elementos del problema para ampliar el espacio de la política, con una comprensión completa de los efectos sociales y económicos que las medidas que se adopten pueden traer consigo, es el propósito de este video. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, esta situación inédita ha llevado a muchos países a recesiones peores que las registradas durante la crisis financiera mundial de 2008-2009. En esta oportunidad, los gobiernos de todo el mundo aplicaron medidas puntuales en materia económica y política, en función de contrarrestar las consecuencias económicas. El brote del COVID-19 en Venezuela estalla en medio de una severa crisis económica. El PIB se contrae de una manera continua desde el 2014. La producción petrolera también se reduce drásticamente, pasando de 3.26 millones de barriles diarios a menos de 1 millón diario en el 2019. El déficit fiscal abultado, la elevada inflación que en el 2018 alcanza niveles de hiperinflación y el default de la deuda externa desde finales del 2017 agravan el panorama. La ausencia de espacio fiscal para financiar las medidas gubernamentales para mitigar los efectos del COVID-19 a nivel de la salud pública y de la economía extreman la importancia del financiamiento externo y la evolución de ingresos petroleros. En la medida que el financiamiento externo sea menor, el Estado deberá recurrir en mayor proporción al financiamiento monetario del déficit para sufragar las políticas públicas para enfrentar el choque del COVID-19, incrementando la inflación y la devaluación del bolívar. El escenario económico que se tenía previsto para este 2020 en Venezuela antes de la llegada del COVID-19 no era el más optimista, pero al menos era mejor que el que se tiene ahora. Para 2020, el organismo proyectaba una inflación acumulada de 500.000% y una tasa de desempleo en 50,5%. Cuando se pensaba que la economía venezolana había tocado fondo, llegó la emergencia por el coronavirus. Ahora, el país se enfrenta una tormenta perfecta. Un desplome de los precios y una diezmada producción petrolera, la caída de las remesas, el desabastecimiento de gasolina y una cuarentena obligatoria decretada por un gobierno sin recursos para asistir a la población, es el panorama actual en la nación sudamericana. Antes, la reputada firma local Econométrica preveía una menor caída en la economía que la de años anteriores. Entre otras cosas, estimaban un 10% de contracción y una inflación por el orden de 2.700%, con lo que el país hubiera quedado a las puertas de salir de la hiperinflación, al menos desde un punto de vista técnico. Entre los números preliminares que maneja ahora Econométrica, se destaca una contracción de 25% de la economía, una inflación que ahora podría llegar a 15.000% para fines de año, un déficit de caja que ascenderá a $6.000 millones debido a la guerra de precios petroleros y un consumo privado que ahora se contraerá en 27% por la afectación sobre algunos nichos de consumo que ya se estaba presentando antes de esta crisis. Las opciones de política económica para enfrentar el COVID-19 implementadas en China y en los países más afectados de Europa, así como las recomendadas por los organismos multilaterales, descansan en medidas fiscales. Es evidente el limitado espacio fiscal del Estado venezolano en el aspecto macroeconómico. Estas medidas fiscales estarán condicionadas por la disponibilidad de divisas del Estado. Los ingresos en divisas se deben a exportaciones y al financiamiento externo, pero las exportaciones no petroleras no alcanzan el 10% de las exportaciones totales. Y la opción de liquidación de activos como refinerías dentro y fuera del país es difícil de implementar por las sanciones. Sin financiamiento externo, el Estado deberá recurrir al financiamiento monetario del déficit para costear las medidas fiscales con los consiguientes incrementos en la inflación y la devaluación del bolívar. Según la proyección del FMI, el impacto de esta pandemia va a ser muy grande en varios países. En Venezuela el panorama es aún menos alentador y la economía puede contraerse casi un 20%. Debemos tener en cuenta que ese 20% se suma al 50% que se viene acumulando desde hace unos 7 años, lo que lo convierte en una situación crítica, según el economista Miguel Velarde. Del mismo modo, considero que puede ser una oportunidad para tratar de reconstruir desde las cenizas una economía diferente a la de los últimos 20 años. Ahora sería posible una economía con mucha libertad, con inversión local y extranjera, donde se priorice el esfuerzo del sector privado y productivo, y que el resultado sea un país que además del petróleo tenga un sector agropecuario, turístico, empresarial e industrial fuerte y robusto que perdure en las próximas décadas. Para concluir, hay que tener en cuenta que la situación generada por el coronavirus es muy cambiante y sujeta a una gran incertidumbre. Estamos en un proceso de aprendizaje, intercambio y evaluación permanente. Las medidas económicas, financieras y sociales de hoy seguirán adaptando a la evolución de los acontecimientos.